Buenas tardes, mi nombre es Rafael Frías, cursante de la carrera de Derecho de la Universidad Bicentenaria de Aragua. Al igual, cursante de la materia de Sociología Jurídica impartida por la abogada Aide Josefina Moncada, de la sección T1. En este caso, el tema que vamos a abordar hoy es la teoría de la sociología jurídica. No es sin antes puntualizar otros temas que anteriormente ya hemos estudiado, que son los elementos principales de la sociología jurídica y las características principales de la sociología jurídica, todo relacionado con el derecho. Es importante la teoría de la sociología jurídica porque podemos decir que la sociología jurídica es una rama de la sociología general y tiene por objeto el estudio de la interrelación de la sociedad del derecho. El derecho y la teoría de la sociología jurídica tienen funciones amplias, la función orientativa y persuasiva. Si no podemos antes definir las teorías de la sociología jurídica, tomando en cuenta que partimos del punto de una sociedad humana, en donde tenemos que seguir reglas, normas, leyes, conducta y tiene por objeto el estudio de la función del derecho. No podemos también dejar a un lado entre las teorías de la sociología jurídica que tiene varios elementos, como es el marxismo, la teoría crítica y la relación simbólica. Esto quiere decir que la sociología jurídica parte del punto, como decir, histórico, en donde como futuros abogados tenemos que tener en cuenta a lo largo de nuestra carrera que hay que aplicar todas esas teorías. Aplicar ejemplos, tomar en cuenta que se ha desarrollado una rama de la escuela de pensamientos diferentes, con el resultado de que ahora no existe una teoría global de la sociología jurídica. Podemos decir que desde la sociología y el interaccionismo sociológico es una respuesta al conductismo, que consideramos una respuesta automática al estímulo del ser humano, en donde tenemos que acatar normas, reglas, conductas y definiciones en las que podemos abordar y que como futuros abogados tenemos que aplicarla para la sociología jurídica. Esta teoría, como bien lo indica, tiene un carácter de función dual, como carácter científico y como carácter práctico, en lo que te traduce una doble vertiente. Entonces podemos definir y podemos dar un punto relevante que la sociología jurídica está totalmente relacionada con el derecho. ¿Por qué? Porque parte del punto del ser humano, de las conductas, de el área en que debemos abordar y que tenemos que tener en cuenta que debemos de seguir órdenes, reglas, ¿para qué? Para que tengamos una propia distinción entre la razón y el entendimiento y nos lleva a un desarrollo conceptual hacia una autenticidad en cuanto al derecho. Sin más abordar, pues podemos dar una conclusión que todos estos puntos se deben aplicar a la teoría de la sociología jurídica. ¿Por qué? Porque tenemos una visión relevante en cuanto al derecho. Entonces, bueno, en cuanto al derecho. Buenas tardes, me despido ante ustedes antes de dejar claro que ya abordando lo que son las teorías de la sociología jurídica, sus ejemplos, las características esenciales de la sociología jurídica y de los elementos principales que conlleva las teorías de la sociología jurídica y en el área en el que estamos abordando, como es la materia de sociología jurídica. Buenas tardes, me despido ante ustedes. Muchas gracias.